¿Qué tal, diputados? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues efectivamente consultarles, diputados, sobre el llamado que hace el presidente López Obrador al Poder Judicial, llamémosle incluso reto, desafío, a que alcancen un acuerdo y los 15,000 millones de los fideicomisos que se han extinguido sean destinados a Acapulco en un acuerdo con ellos para garantizar la transparencia, el seguimiento a todo este. ¿Esto es posible, diputados? ¿Se puede alcanzar esta asignación de recursos mediante un acuerdo con el Poder Judicial? Y de paso también preguntarle sobre la propuesta que acaba de hacer Xóchitl Gálvez, la senadora, aquí mismo en este lugar, para expedir una ley de emergencia y como primer paso destinar 50,000 millones de pesos a la reconstrucción y reactivación económica de Acapulco. Por favor. Bueno, con relación a la primera, por la mañana escuché atento la propuesta que hace el presidente de la República. En principio decir que es un asunto de colaboración entre poderes. El Poder Ejecutivo, a través de la propuesta que ya emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que determina el Poder Judicial y, en su caso, el cálculo que puede hacer la Cámara de los Diputados con la participación del órgano interno de control del propio Estado mexicano, que es la Auditoría Superior de la Federación. Decirles que la ley ya fue publicada, la ley de extinción de los fideicomisos, y siempre había la inquietud sobre la transferencia que se haría a la tesorería, cuál iba a ser el destino. Había una propuesta original que tiene que ver con fortalecer el programa de becas Benito Juárez para ampliar la cobertura a otros 2 millones de beneficiarios, y esta que está en medio de la tragedia y de la solidaridad que nos obliga a todos, de la fraternidad y de la empatía con lo que está viviendo en todos los sentidos, pero sobre todo en sentido humano, la población de Guerrero, especialmente de Acapulco. Nosotros nos apostamos por eso. La instrumentación de la extinción se puede facilitar a partir de la participación de los 3 poderes. El Poder Legislativo, y acá está el presidente de la Comisión de Presupuesto, también me ayuda Hamlet, que es miembro de la misma y además es un constitucionalista, obligaría al Poder Legislativo que quedara establecido, de ser el caso y de que lo acepte el Poder Judicial, que en el proceso de extinción se pueda definir el destino de esos recursos a través de lo que se ha denominado por parte de la Presidencia de la República un fondo para la reconstrucción. Yo creo que eso es viable, es posible, técnicamente, jurídicamente, presupuestalmente, conforme a lo que establecieron los propios transitorios de la reforma por la cual se extinguen estos fideicomisos. Entonces yo creo que eso es muy viable. Bienvenida la participación, la colaboración, más aún cuando es obligación del Estado en su conjunto, del Estado mexicano, buscar soluciones para darle una salida institucional al problema que se está viviendo derivado de la devastación de Acapulco por parte del huracán Otis. Y por otro lado, con relación a la propuesta, yo creo que es senadora de la República, tiene el derecho de presentar iniciativas que estén bien fundadas y motivadas, que obedezcan realmente a un diagnóstico que se aleje de lo electoral y se acerque a lo social, que se aleje de lo político y se acerque a la solución de un problema real que se está viviendo, y no solamente sea una generación de un comentario sin ningún sustento, y que lo pueda ella fundamentar en la exposición de motivos. ¿Por qué 50,000? ¿Por qué no menos? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Cuál sería el fondo y cómo se constituiría? ¿Cuáles serían, conforme a la ley de ingresos, los mecanismos para financiar y darle disponibilidad presupuestal? Se me hace que fue una muy buena intención, que espero lo pueda materializar con la redacción de una iniciativa que tenga todo el rigor técnico de viabilidad, de factibilidad, porque el problema existe. El problema es que no solamente sea una declaración alegre en el marco de un proyecto personal legítimo, pero que inmoralmente pueda utilizar una desgracia.
Buen día, diputada y diputados. Preguntarles, coordinador, si es más fácil echar mano de estos recursos que tienen los fideicomisos, los 15,000 millones, sabiendo que ya hay un amparo de por medio y que no podrían utilizarlos precisamente por este obstáculo. ¿Qué tan difícil es modificar una partida del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el próximo año, y también de los excedentes petroleros para dar los primeros pasos para esta reconstrucción, no solamente de Guerrero, hay muchos municipios que están también siniestrados, y los acuerdos que se van a tomar con Hacienda y con el sector financiero? ¿Qué les van a ofrecer para que mutuo propio, pues ellos digan sí, queremos ayudar con los costos más bajos para quienes van a recibir este financiamiento? Gracias. Bueno, la diferencia es sustantiva. Fíjense nada más esto, qué bueno, Margarita, la pregunta. La diferencia es que los recursos de los fideicomisos son recursos frescos, son recursos disponibles, no estarán sujetos a la instrumentación de la política recaudatoria establecida en Ley de Ingresos. No tendríamos que esperarnos, ya están ahí. Existe la voluntad del Ejecutivo para que esos recursos de que van a ser transferidos a la tesorería se puedan canalizar de manera inmediata, porque son recursos frescos disponibles. Segundo, todo lo que tiene que ver con los compromisos adquiridos por trabajadores, el propio artículo transitorio tercero salvaguarda los derechos adquiridos. Esos no entrarían como parte de este fondo que está proponiendo el Ejecutivo. Creo que es más bien un asunto de voluntad política, de voluntad jurídica, de voluntad social y de asistirnos a la razón moral y de solidaridad con el pueblo de Guerrero. Eso es la diferencia básica, que todo el presupuesto, ese es un presupuesto que está determinado por la Ley de Ingresos, y esta es una disponibilidad, son recursos frescos que pueden constituirse en un flujo constante para que de manera inmediata en este año se pueda hacer. Repito, tiene que ver que en el propio dictamen se establece el tiempo para la extinción, 120 días, 4 meses, eso se puede agilizar a 2 semanas si se llegan a acuerdos con las fiduciarias para acelerar. Y las fiduciarias son básicamente también instituciones del Estado mexicano, Banejército, NAFIN y Banobras, que son las fiduciarias con las cuales están establecidos los contratos para estos 13 fideicomisos. Así es que, por eso les decía, técnicamente, financieramente, presupuestalmente, jurídicamente y administrativamente requiere voluntad política, disposición, empatía, solidaridad, fraternidad y fortalecer el régimen democrático de división de poderes de nuestro país. Luego, la otra pregunta era… ¿Qué le ofrecen al sector financiero para que… bueno, tiene que ver eso que también con el proceso de reconstrucción, que ese es otro tema, tiene que ver, como lo mencionaba ayer, que ya lo había establecido el Gobierno de la República, que las instituciones de desarrollo social y de la banca de desarrollo, básicamente NAFIN y Banobras, pueden disponer de recursos para la reconstrucción y el fortalecimiento de los esquemas de financiamiento para el sector privado. ¿Se puede una pregunta más? Sí, porque si no se va a enojar. Ahí está, allá ven. Angie. Diputados, buenas tardes. Diputada Pani, buenas tardes. Yo quiero hacerle varias preguntas, unas son muy breves. Diputado Mier, si no es posible esta propuesta que perfila el Ejecutivo Federal de utilizar los 15,000 millones de los fideicomisos extinguidos, ¿cuál sería el plan B? ¿Cuál sería la opción? Irse por el recorte que habían perfilado para el propio Poder Judicial en el presupuesto. Había dicho el diputado Hamlet que podría ser 24,000 millones, o de dónde podría salir una cantidad similar o mayor para que esta propuesta pudiera transitar. Esa es una de mi primera pregunta. Esto se sostiene en la base del crecimiento real, o sea, se puede hacer. Bueno, con la pregunta rápidamente, y luego invito a mis compañeros, está el presidente de la Comisión de Presupuesto. Esperemos que esta propuesta, que es una propuesta viable, atendible,
que fortalece, repito, la colaboración entre poderes, pueda irse construyendo. Esa es la posición que fija la mayoría en la Cámara de Diputados. Sé que cuento con el respaldo, ahorita están en sesión, pero hablé con el coordinador Puente, lo haré con el coordinador, el profesor Alberto Anaya del Partido del Trabajo, para que en unidad lo presentemos. Y también, si se va construyendo y es atendida por el otro poder, el Poder Judicial, podamos establecer, como señaló la Presidencia de la República, una mesa de diálogo. Con relación a esto, ¿cuáles son las alternativas en la revisión del presupuesto? Creo que podemos hacer, conforme a las diferencias nominales que tienen los diferentes instituciones, entes constitucionalmente autónomos, el propio Poder Legislativo y las comisiones, podemos hacer ajustes que puedan andar en alrededor, solamente nominalmente, en una primera aproximación de más o menos 27,000 millones de pesos, ¿no es así? Pero le dejo mejor aquí a... Sí. Así que los detalles de dónde saldrían, si fuera tan amable. Buenos días. A lo que se refiere el coordinador del grupo parlamentario, estamos hablando de los montos aprobados en los ramos autónomos. Tienen ustedes en el conocimiento que entre todos tienen una solicitud de 163,000 millones de pesos. Estamos hablando del Poder Judicial, del Instituto Nacional Electoral, de la Fiscalía General de la República, del Poder Legislativo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Entre todos están solicitando 163,261 millones de pesos para el presupuesto del próximo año 2024. Es una diferencia nominal de 27,631 millones de pesos, recordando que aquí hay tres órganos con autonomía constitucional que tienen una variación real negativa o cero, como es la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones. En todos los demás, como bien lo mencionaba nuestro coordinador, y también en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, estamos viendo lo que podamos hacer, los márgenes en la revisión. Estamos el día de hoy en el Poder Judicial, en el Instituto Nacional Electoral y por supuesto también en el Poder Legislativo. De aquí haremos los trabajos correspondientes, buscaremos, como ustedes lo saben, alguna posible reasignación de recursos. Para darles una referencia, en los años pasados, en los presupuestos pasados, el Poder Judicial ha tenido la no aprobación de su incremento en el orden de los o sea, un ajuste entre los 1,700 y 3,000 millones de pesos. Entonces, buscaremos atender también lo que vimos en la retroalimentación que tuvimos con él en la Comisión de Presupuesto. Tuvimos un diálogo institucional con todos los organismos con autonomía constitucional, también algo inédito, que hayan asistido todos, así que estaremos nosotros muy puntuales, pero era importante señalar cuál es la diferencia nominal que están solicitando, 27,000 millones de pesos, y de ahí pudiéramos ver cuál podría ser el alcance, pero reitero, estamos en el análisis todavía en el transcurso de hoy y hasta el día 3 de noviembre. ¿Tocar proyectos prioritarios del Ejecutivo, programas sociales, megaobras? No va orientado a tocar proyectos prioritarios, mucho menos al programas de bienestar, que es donde se acentúa la política pública del gobierno federal, y también el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces vamos a buscar entre todos apostar a que la austeridad republicana pueda también marcar. ¿El sacrificio del gobierno federal para Guerrero? ¿Perdón? ¿El sacrificio del gobierno federal para Guerrero no lo va a haber? Por supuesto, lo estamos ahorita señalando. El Poder Legislativo tiene una solicitud. El gobierno federal, diputado, el gobierno federal es el que tiene los 9 billones. Del gobierno federal, de entrada, tiene un incremento el Fonden, que está implementado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno federal, a partir también de partidas no presupuestarias, como son los seguros que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen cobertura.
También en el presupuesto de egresos de la Federación tenemos un artículo espejo del 7 de la Ley de Ingresos que también establece el uso de los remanentes que son devueltos por las entidades federativas y municipios que puedan ser utilizados para casos de desastres naturales como este, y este está establecido también y son recursos federales. Y reitero, vamos a poner todavía énfasis en la revisión el día de hoy y mañana. Muchas gracias. ¿7,000 son para Guerrero o no? ¿O van a distribuir el dinero para otros lados? No está determinado el monto, este es un proceso de revisión, recién está trabajando sin dormir los integrantes de la comisión, hay que esperar seguramente para mañana pasado ya tendremos un acercamiento a lo que podría ser el dictamen, no sin antes, hay que recordar que va a circular y todavía en el proceso de sesión de la Comisión de Presupuesto puede haber modificaciones y luego en el Pleno, así es que todavía nos esperan una larga semana de 11 días para poder tener ya una definición puntual con relación al presupuesto 2024. Pero ese monto estimado del que ustedes hablaban, diputado, sería, como dice, pregunta Claudia. Ahorita ¿solo primero, para Guerrero como dirían, para otras necesidades? Vámonos por partes. Todas las instituciones del Estado, autónomos, con autonomía presupuestal, que son los 3 que ya señaló, los otros 2 poderes, incluido y el tercero, el nuestro, vamos a hacer los ajustes, la revisión y la reasignación en su caso. Pero se tendrá para no incurrir en aceleres y en declaraciones que podrían ser taquilleras, pero que no tienen sustento, nos esperaremos a tener una revisión puntual. 1 y 2, agotar este capítulo de los recursos frescos ya disponibles que son los fideicomisos. Pero están ligados legalmente. Bueno, mañana platicamos de eso. Pedirle a los trabajadores. Gracias. No, es solidaridad, ellos son sensibles. Gracias.